Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy el mundo, en la noticia más importante, destaca el retroceso que hace Corea del Norte frente a la amenaza de lanzar misiles sobre Guam. Recordemos que desde 1950, con la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y después de 5 años de haber abandonado Corea, la península de Corea, tanto los Estados Unidos como China y Rusia, trataron de tener influencia en ese territorio y vino la división, que después con la guerra de Corea, en el año 50 hasta el 53, crearon el paralelo 38 con Corea del Norte comunista, con un solo líder inicialmente, hasta que murió y dos descendientes, sin partidos políticos, un solo partido en el poder, un líder mesiánico y el comunismo, el marxismo, el socialismo, mientras que Corea del Sur escogió el camino de la democracia, el pluralismo, las libertades, los derechos humanos y el gran desarrollo económico que tiene Corea del Sur. Corea del Norte sigue muy fuerte en materia militar y en armas nucleares, pero muy pobre en el desarrollo económico. Es el producto de las dictaduras en el mundo. Es preferible la democracia con sus debilidades que unas dictaduras donde lo que hay es muerte y persecución y violación de derechos humanos. Precisamente hoy la prensa internacional destaca que después de la actitud agresiva del líder de Norcorea, frente a la respuesta de los Estados Unidos de atacar a Guam, territorio norteamericano, por los coreanos del norte, hubiera habido un ataque masivo nuclear sobre Corea y desaparecería del mapa, pero por supuesto hubiera sido terrible para Japón, para Corea del Sur, para Guam y para los propios Estados Unidos. Afortunadamente se impone la racionalidad y se va a llegar a un acuerdo para evitar ese conflicto en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un se distanció el martes del plan para lanzar misiles cerca de la isla de Guam, que alberga una base aérea y naval estadounidense. Según la agencia oficial KCNA, Kim examinó el plan durante un largo tiempo y lo discutió con las autoridades militares, pero aseguró que antes de dar órdenes va a seguir observando la conducta de Estados Unidos, a la que definió como ridícula. Kim dijo que para apaciguar las tensiones y evitar un conflicto militar en la península de Corea, primero es necesario que Estados Unidos muestre que toma la opción correcta, pero que si ese país mantiene sus acciones insensatas, Pyongyang va a actuar. Algunos analistas sugirieron que las declaraciones de Kim abren una vía para desescalar la crisis, que se agravó por los intercambios verbales entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano. Estamos en una situación de grandes potencias donde cada una quiere imponer su impronta, por eso los Estados Unidos no quieren abandonar a Asia y particularmente la influencia que tienen en Corea del Sur, en Guam y en otras regiones para confrontar a China y en el fondo también a Rusia. Pero los rusos y chinos también hacen su juego y en el caso de Corea todo esto está dentro del ajedrez político y diplomático en la geopolítica de la región. Y ahora en Europa, desde 1957 que nació el proyecto de la Comunidad Económica Europea, hasta el 92 en que se cambia a Unión Europea y hasta el 90, al 2009 cuando se crea por el Tratado de Lisboa toda una estructura jurídica de una verdadera unión supranacional, casi con un proyecto constitucional para toda Europa. Sin embargo, tuvimos la mala noticia de la separación de Gran Bretaña, pero por vía democrática. Los británicos votaron si permanecían o no en la Unión Europea en un referéndum que debe ser siempre consultado del pueblo para este tipo de situaciones y no como en América Latina, donde nos sacaron de la Comunidad Andina de Naciones sin consultarnos y nos llevaron al Mercosur y ahora con problemas también en el Mercosur. Los europeos han dado el visto bueno a la salida constitucional y por supuesto hay procesos para entrar a un mecanismo de integración y para salir del mismo. Veamos cómo Londres ahora desea mantener la unión aduanera, que le favorece desde el punto de vista económico. El Reino Unido quiere mantener temporalmente una unión aduanera con la Unión Europea tras el Brexit, anunció el gobierno este martes, en el primero de una serie de documentos sobre su futura relación con Bruselas. La pertenencia a la Unión Aduanera de la Unión Europea, que permite actualmente el libre movimiento de bienes, acabará teóricamente cuando Londres abandone el bloque en marzo del 2019, al término de 2 años de negociaciones. Sin embargo, el Departamento para la Salida de la Unión Europea anunció que buscará prolongar su adhesión durante un periodo limitado, para dar tiempo a las empresas a acomodarse a la nueva situación. Una posible opción sería una unión aduanera temporal entre el Reino Unido y la Unión Europea,
dijo en un comunicado el ministerio que gestiona la salida británica de la Unión Europea. Sin embargo, los detractores pro-europeos del gobierno de Theresa May, que quieren que el país siga en la Unión Europea, tildaron la pretensión de fantasía. La Unión Europea ha insistido en que Londres tendrá que respetar el libre movimiento de personas y el de servicios y capitales, si quieren seguir beneficiándose de mercancías, algo que choca con la promesa de May de reducir la inmigración. Desde Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Marianny Pujol. Y el presidente de los Estados Unidos condena actos de violencia realizados en Virginia en un debate que se ha abierto sobre los derechos civiles y la actitud sospechosa del Partido Republicano, en particular del presidente Trump, y ante la presión que ha habido en las calles en los Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos, se ha exigido violencia que tiene que ser eliminada y ha exigido sobre todo al presidente Trump declaraciones como la siguiente, donde él condena, al margen de quedarse dentro de la política norteamericana, sin la importancia e influencia que pueden tener los republicanos y en la defensa que siempre los demócratas han hecho a esos respetos humanos. Estamos dando puntual seguimiento a los terribles acontecimientos de Charlottesville, en Virginia. Condenamos en los términos más tajantes esta atroz exhibición de odio. Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump durante una rueda de prensa efectuada en la Casa Blanca luego de haberse reunido con el secretario de Justicia Jeff Sessions y el director del FBI Christopher Wray para abordar el suceso ocurrido en Virginia después de haberse declarado en estado de emergencia la ciudad de Charlottesville tras una marcha de supremacistas blancos. Una mujer de 32 años perdió la vida y otras 20 resultaron heridas cuando un hombre identificado como James Fields, de 20 años de edad, arrolló el sábado de forma intencionada a una multitud de personas que se oponían a la manifestación de supremacistas blancos que marchaban en las adyacencias del parque de Charlottesville, con el objetivo de impedir el retiro de una estatua del comandante del ejército confederado durante la Guerra Civil, Robert Lee, quien se ha convertido en los últimos años en el emblema de la disputa entre los que creen que representa la insignia del racismo y sus atrocidades y muchos simpatizantes de la extrema derecha y la supremacía blanca que lo adulan como el Salvador del Sur y el hombre que alentó las ideas de una nación blanca. El presidente Donald Trump también aseveró que se haría justicia y todo aquel que haya actuado de forma criminal este fin de semana tendría que rendir cuentas. El presidente Trump había sido muy criticado luego de que el sábado se abstuviera de señalar a ningún grupo en particular y solo se limitó a decir que muchos bandos fueron responsables de la violencia durante las manifestaciones. Por su parte, James Fields, el joven de conocidas ideas neonazis, fue arrestado y acusado de haber conducido su auto contra un grupo de manifestantes, entre los que se encontraba Heather Heyer, un asistente legal y activista de 32 años que perdió la vida. Fields, de 20 años, ahora enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, entre otros. El senador republicano Ted Cruz pidió al Departamento de Justicia que también se le acuse al sospechoso de terrorismo doméstico. Desde Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Víctor Mesoni. Es una situación muy complicada en los Estados Unidos el tema de los derechos humanos y en el Partido Republicano sobre todo hay mucha reticencia, por eso la importancia que tanto el presidente Barack Obama como la candidata demócrata había señalado de la posible desviación del presidente Trump en esta materia. Más adelante vamos a conversar con José Gregorio Contreras, profesor universitario, especialista en temas internacionales, sobre estos y otros de los asuntos del día de hoy en el panorama mundial. El tema de la diplomacia y la política a nivel mundial. Corea del Norte, este rechazo de Estados Unidos y la comunidad occidental a la actitud del dictador de Corea del Norte y ahora al retroceso en la línea de ataque a la isla de Guam, ¿a qué obedece? Buenas tardes ante todo, embajador. Bueno, dentro de la geopolítica mundial están jugando los estados. Sin duda, estas dictaduras que pretenden hoy imponerse en el mundo y erigirse con la fuerza que quiere demostrar Corea del Norte, va a encontrar esta resistencia de la política internacional. El mundo de hoy no es un mundo aislado.
Es un mundo que permanentemente está en una interconexión permanente y eso obliga a que los países comiencen también a reaccionar ante medidas como esa. Una locura como la que pretende Corea del Norte no la puede dejar el mundo que vaya a desarrollarse de manera indefinida o de la forma irresponsable, mejor dicho. Ahora, el arma nuclear le pone un ingrediente nuevo a la guerra, ¿no? Sin duda, y eso es lo que vemos en estos organismos internacionales que se han creado, tratando de buscar ese desarme a nivel mundial y de que no pueda el mundo estar amenazado a través de la guerra, porque no es la guerra el instrumento a través del cual se van a resolver los conflictos del mundo. El que usa la fuerza de esta manera es aquel que no tiene razón, como que busca imponerse de alguna manera, porque la manera de imponerse en los actuales momentos son aquellos países que van desarrollando tecnología, que van desarrollando nuevas cosas para el beneficio del hombre, van desarrollando sus potencias, sus países para beneficio de sus ciudadanos, y de esa manera van alcanzando un prestigio en el mundo y se van imponiendo. ¿No se imponen? Ahora son fuerzas que quedan reducidas en el mundo con sistemas totalitarios, sobre todo en el mundo del comunismo, que con la caída del muro de Berlín todo fue destruido, ¿no? Sin duda, es que se ha venido demostrando a lo largo del tiempo, embajador, que ya estos modelos están de moda, y el mundo no los está aceptando. Lo que trata hoy el mundo es de imponer, es el tema de la democracia. Por eso es que hay algunos que estamos muy claros que la democracia requiere de la intervención internacional, porque no estamos hablando en estos momentos de la autodeterminación de los pueblos en aquel viejo concepto de la soberanía en donde el Estado era el único que tenía la posibilidad de actuar a lo interno, ¿no? Esa visión de la soberanía de Bodino también está de moda, y lo que están hoy los países es, si una democracia está siendo amenazada, bueno, la reacción internacional es válida y tiene todo el apoyo de los países a lo interno. O sea, el tema de los derechos humanos y la democracia, que es directamente vinculada a los derechos humanos, cualquier injerencia puede ser posible. Sin duda, yo estoy convencido que lo que ha permitido ese desarrollo de la comunidad internacional es el valor de la democracia. Y es por eso que se permite la intervención de cualquier Estado en otro Estado en beneficio de la democracia. Yo por lo menos a mí, si me preguntan como estudioso de las ciencias políticas, que si yo estoy de acuerdo de una intervención para restaurar la democracia en un país, claro que estoy de acuerdo, porque la democracia es un valor universal que debe ser respetado por todo el mundo. Ahora, son mejores cuando son medidas solidarias, comunitarias, es decir, de varios estados y no de un solo estado. Claro, en la medida en que son todos los estados de manera conjunta que participan, es mucho más legítimo, tiene mucho más valor que sea una cuestión unilateral, sin duda. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece posibilidad de acciones armadas, pero con el consenso de los 5 miembros y de los 15 que actúan en el Consejo, ¿no? Sin duda, para eso es la comunidad internacional, para buscar el consenso de los estados en razón de que cada quien opine y busquen el consenso, y que las medidas que se toman sean tomadas en consenso en razón de lo que se va a hacer, es porque es una causa justificada. De resto no tiene sentido. Ha habido un rechazo a la tesis del presidente Trump con relación a Venezuela, sobre todo de todos los países a nivel bilateral y en los organismos subregionales, ¿no? Inclusive la Iglesia venezolana. Sin duda, pero yo creo que Estados Unidos también toma una posición en este momento que lo que busca es que los demás apoyen la decisión de actuar en Venezuela en razón de una comunidad internacional viendo lo que está pasando en Venezuela. No lo hace por hacerlo. Acuérdense que los Estados Unidos en eso tiene mucha experiencia en el tema de las relaciones internacionales, de cómo llevar a cabo. Yo creo que ellos no van a venir a imponer una decisión en Venezuela de manera unilateral si no consiguen el apoyo de la comunidad internacional. Y eso es lo que buscan, tratar de ver qué es lo que está pasando para que conjuntamente tomen decisiones. Bueno, el vicepresidente de los Estados Unidos, tanto en Colombia como en Argentina, ha sido mucho más suave que la línea expresada por el presidente Trump, ¿no? Sí, yo creo que hay la línea del policía bueno y el policía malo. Lo que están haciendo estos señores por Latinoamérica, buscando el apoyo tanto de Perú como de Argentina, de Colombia, lo que busca es justamente que la comunidad internacional de estos países, de estas latitudes, llegue a un consenso para buscar una solución a lo que está viviendo Venezuela. En el contexto latinoamericano, ¿qué le parecen las elecciones argentinas? Ya sabemos los números, se fortalece el gobierno del presidente Macri, sobre todo en todo el país. Hay cierta importancia de Kirchner, de la señora Cristina en Buenos Aires, y bueno, veremos qué pasa en las próximas elecciones parlamentarias. Las elecciones de Argentina nos dan una lección. Lo importante de que muchas veces las encuestas no están leyendo los números pequeños de lo que está diciendo la gente. Ahí decían que Macri podía ser derrotado en Argentina, sin embargo, mire el resultado que hubo en Argentina en apoyo a Macri. Esas son las cosas
que los nuevos estudiosos del comportamiento político deben de tener claro, tratar de ir a lo que la sociedad está diciendo para poder responder con verdaderas políticas a lo que el pueblo está exigiendo. Yo creo que las encuestas deben jugar un papel importante, y eso de Argentina, y ya muchos ejemplos, nos debe servir a nosotros para comenzar también a leer lo que están diciendo los venezolanos. Ahora, Macri fue una respuesta a ese socialismo del siglo XXI en Argentina, ¿no? En Argentina y en toda Latinoamérica hemos visto cómo ha habido una reacción a lo que ha sido el socialismo del siglo XXI. No resolvió el problema del hambre y se planteó como la panacea. Es más, se ha planteado siempre el socialismo como ese instrumento a través del cual puede resolverse el problema del hambre de los pueblos. Y el ejemplo está a la vista. Aquí mismo en Venezuela salta a la vista. No es que no hay medidas, ni nadie tiene la verdad absoluta. Lo que pasa es que en Venezuela no ha habido una elección como fue la de la Asamblea Nacional confrontada. Aquí la última elección de la Asamblea Constituyente fue sobre el gobierno. Entonces, veremos ahora en las gobernadores cómo está la situación. Si las hay y limpias, les aseguro que la reacción del pueblo se va a hacer ver. Brasil, ¿cómo está el proceso? En Brasil vemos también cómo las últimas relaciones que hay en el Congreso del Brasil tratan de dar una estabilidad política a la inestabilidad que se ha venido viniendo. Pensábamos pues que podía ser Temer sancionado, sin embargo vemos cómo no ha habido una respuesta. Yo creo que también las sociedades... Pero también fue un rechazo a ese socialismo que prometió tantas cosas y se quedó solamente en ofertas. Pero es que los pueblos ya están buscando soluciones a los problemas. Por eso es que yo digo que el mejor gobierno es aquel que va a buscar soluciones a los problemas y no que viene con cuentos ideológicos. La gente se da cuenta, la gente no vota porque yo soy socialista o no socialista. Yo creo que la gente está votando por buenas o malas ideas y está pasando en Brasil también. Y están buscando soluciones. Y vemos también cómo la corrupción es un cáncer que ha penetrado a Latinoamérica y al mundo, y que estos señores que se erigieron como los salvadores y que eran unas personas que no eran las hermanas Teresa de Calcuta en el tema del manejo de los recursos públicos, hemos visto cómo ha resultado ser Lula un tipo totalmente corrupto, de acuerdo a lo que están diciendo los medios de información de Brasil. No, incluso en el Ecuador vemos la diferencia que hay entre lo que fue Correa y lo que es Moreno ahora, criticando precisamente y señalando de corrupción a funcionarios del alto gobierno. Y el ejemplo ya que vemos que el presidente de Ecuador no viene con una línea siguiendo a la del actual expresidente, vemos también cómo comienza a mostrar preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Y eso es fundamental en el área latinoamericana. Y lo importante es que ojalá todos estos gobiernos logren una presión para que nosotros logramos entender que la situación en nuestros países, cuando están en conflicto y están en malas condiciones, hay que resolverla. Y la gente lo que aspira de sus gobernantes es que resuelvan sus problemas. No hay otra. Y en ese escenario internacional que usted también conoce muy bien, bueno, lo que se busca es la cooperación para tratar que los estados resuelvan sus problemas. No es porque nadie viene a imponerse, ni a imponer líneas de pensamiento, ni a imponer gobierno, porque ya el mundo se dio cuenta que ese tema del imperialismo, que ese tema de la autodeterminación de los pueblos pasó de moda. En este momento no hablamos, con el tema de la globalización, no hablamos de autodeterminación de los pueblos, hablamos de integración, de cómo los países pueden integrarse para resolver sus problemas. Bueno, veíamos el modelo europeo, precisamente el éxito que ha tenido y cómo se ha discutido todo con consenso hacia grandes proyectos económicos. Sin duda, y ahí hubo un ejemplo y vemos cómo Europa, por ejemplo Alemania, ha podido subvencionar la crisis de los países como Italia, Portugal, que han venido sufriendo en estos últimos tiempos. Y eso ha demostrado que con toda la crítica que pueda hacerse, porque no hay modelos perfectos, por lo menos funciona y es una manera de que conjuntamente entre ellos puedan resolver los problemas. Ojalá nosotros también en Latinoamérica podamos conformar uniones de países que vayan, como en un principio se pensó con la Comunidad Andina de Naciones, que era en esa dirección. Sin embargo, eso también cayó y nos fuimos a otros modelos de integración ideológicos y no desde el punto de vista económicos y verdaderamente. Sí, en el europeo vemos cómo hay desarrollo económico, pero hay defensa de la democracia, elecciones permanentes, representación proporcional. Estamos ahora a punto de una elección nueva en Alemania, pasamos la de Francia y el país sigue adelante. Sin duda, por eso reitero, embajador, porque es importante, porque uno en esta discusión ve muchas veces tomar viejas banderas de discusiones de izquierda y de derecha, de si intervención o no intervención de los pueblos. Yo creo que es fundamental, y tengo que hacerlo, la defensa de la democracia. La democracia es un valor universal, donde los países, los estados tienen que comprometerse. Cuando una democracia de un país está amenazada, deben de comprometerse a la solución. Y los ciudadanos de esos países están de acuerdo de que haya intervención en ese área, no en otra área como en otras oportunidades podía haberse planteado, cuando se tumbaba un gobierno para imponer un modelo económico. No, lo importante en este momento es defender la democracia y que sean los ciudadanos que se den sus propios gobiernos y resuelvan sus problemas, eso sí,
en democracia, donde haya instituciones que funcionen, que precisamente es lo que han dicho los grandes autores en estos temas en estos últimos tiempos. Douglas North, con su premio Nobel de Economía, en su libro El tema de las instituciones, ¿qué nos dice? Los pueblos van a demostrar los cambios en la medida que sus instituciones se adapten a las exigencias del mundo de hoy. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, instituciones fuertes, donde los venezolanos tengamos confianza en un CNE, tengamos confianza en el TCJ, tengamos confianza en la Asamblea Nacional y que las instituciones funcionen de manera tal que los ciudadanos sientan que se le está buscando solución a los problemas y no que se están complejizando las cosas. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Herrero Contreras, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, él es politólogo también, pero analista internacional. Nosotros seguimos en otros escenarios, con otras entrevistas y otros temas internacionales del día. Ya regresamos. Desde que la Revolución Rusa en 1917 se impuso en Rusia y lo que fue todo el gobierno de los bolcheviques y posteriormente el mundo comunista de la Unión Soviética, el tema de la propiedad privada está borrada de la Constitución. Así lo hizo China con el modelo comunista y posteriormente los países que optaron detrás de la cortina de hierro por el socialismo real, incluyendo casos en Asia como Vietnam o Corea, en el caso de Corea del Norte, que sigue con el sistema comunista, y en el continente Cuba. Pero dentro de esa propiedad, hoy en día reconocida por todo, como es la propiedad privada, sobre todo caído el muro de Berlín, incluso China da pasos hacia la propiedad privada en la posesión de bienes, no solamente de producción, sino también de consumo. Hay el tema de la propiedad intelectual, que es también producto del Estado liberal y que hoy el presidente Trump pide investigar si China viola esa propiedad intelectual. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes una investigación sobre las prácticas comerciales de China en materia de propiedad intelectual para determinar si perjudican a inversores o compañías del país norteamericano. Combatiremos la falsificación y la piratería que destruye empleos estadounidenses. Fortaleceremos las reglas de comercio justo y recíproco que constituye la base del comercio responsable. Trump dijo que Washington ya no tolerará que Pekín robe secretos industriales estadounidenses, una de las mayores preocupaciones de las compañías que buscan entrar al mercado chino. Pekín había advertido el lunes que si se desata una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, todos perderán. Estados Unidos es el segundo socio comercial de China después de la Unión Europea, pero las relaciones entre ambas potencias se han complicado por Corea del Norte, aliado de Pekín, que ha amenazado con usar sus armas nucleares contra Washington. En el caso de China también, como una manifestación de buena voluntad de Estados Unidos, suspende importaciones de varios productos norcoreanos. China, principal sostén económico de Corea del Norte, anunció el lunes la suspensión de las importaciones de hierro, plomo, otros minerales y productos del mar provenientes de ese país. Es una consecuencia de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el 6 de agosto aprobó nuevas sanciones a Pyongyang tras los lanzamientos de 2 misiles intercontinentales norcoreanos. El Ministerio de Exteriores de China aseguró a través de una portavoz que los involucrados en el conflicto de la península de Corea deben terminar con un círculo vicioso y retomar el diálogo. A su vez, dijo que la cooperación entre China y Estados Unidos debe basarse en la confianza mutua y que la situación en la península no debe ser un objeto de presión para cuestiones comerciales. Como China y Estados Unidos tienen intereses cada vez más interconectados, las dos partes no pueden separarse. Librar una guerra comercial no tiene futuro, nadie ganará y todo el mundo perderá. El presidente estadounidense Donald Trump había asegurado la semana pasada que China puede hacer mucho más para presionar al régimen de Kim Jong-un y había deslizado que podría haber mejoras en el comercio bilateral si Pekín colaboraba en este tema. Y otros puntos internacionales, tenemos una entrevista con Román Delgado, especialista en asuntos internacionales, para comprender más lo dinámico y complejo de la noticia internacional, ocurra donde ocurra. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.
En Noticias Globovisión Salud te mostramos cómo vivir un estilo de vida saludable, con una nutrición adecuada, con opiniones de especialistas de la salud. Noticias Globovisión Salud, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por Globovisión. En Hermanos Taboada cuidamos cada paso que des en la construcción de tu vida. Cada paso será sólido porque damos asesoría desde tus comienzos, blindando tus proyectos con los mejores materiales. Somos la garantía en productos de ferretería comercial, industrial y materiales de construcción. Es simple, somos Hermanos Taboada. Entre al mundo del éxito y aumente la productividad de su empresa con Profit Plus 2K12, el sistema de gestión empresarial que soporta los procesos administrativos de su empresa en las áreas de producción, inventarios, compras, ventas, importaciones, tesorería, contabilidad y recursos humanos. Miles de clientes confían sus operaciones a Profit Plus 2K12. Cada día sembramos nuestros sueños en esta tierra fértil. De ese esfuerzo cosechamos el mejor maíz para llevar a tu mesa una deliciosa masa preparada. Cachilandia, la cachapa venezolana. Garita Pescador, Parroquia San Juan. Este carro es parte de mí, o sea, parte ya de quién soy. Cuando compré la moto, no era así como lo están viendo. Dibujo desde los 6 años, me especializo más que todo en automóviles. Por mi papá es que me nace este cariño por los carros. Cuando compré el carro, todo el mundo dijo que yo estaba loco. No lo cambiaría nunca por un carro nuevo. Entre Pistones. Muy pronto. Por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional. Román Delgado, un funcionario diplomático de la Cancillería, recientemente jubilado, y con él conversamos sobre algunos puntos importantes, sobre todo el tema del Estado Islámico y otras realidades en el contexto internacional. Es importante acercarnos con especialistas para entender lo complejo y dinámico de la información internacional. Veamos lo que nos dijo en una entrevista hace unos días. El terrorismo internacional se mantiene, lamentablemente. Lo condenamos todas las personas de bien. Todos los ciudadanos de bien del mundo tienen que condenar el terrorismo, venga de donde venga, sea religioso, sea político. El terrorismo es abominable, es criminal. Y por ello nosotros lo condenamos. Obviamente, uno de los grupos más sonados de los últimos tiempos ha sido el autollamado Estado Islámico o el Daesh. Y yo, desde el principio que venía observando como profesor de Derecho Internacional Público y de organizaciones internacionales, venía advirtiendo que ellos iban a ser derrotados. ¿Por qué? Porque el mal nunca puede triunfar sobre el bien. Y la coalición internacional ha sido efectiva y el Estado Islámico o el Daesh, como se le llame a esa gente criminal, han sido derrotados y disminuidos. Sin embargo, no se puede descuidar la humanidad con respecto a esos grupos terroristas, porque ellos mantienen todavía células vivas, lamentablemente, y que hay que combatirlas y perseguirlas y trabajar en coordinación en la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. La interpretación que se le da para utilizar la fe, en este caso que han utilizado mucho el Islam, es una mala interpretación del Islam, porque el Corán jamás está establecido el asesinar inocentes, y el terrorismo con sus actos ha asesinado a miles y cientos de miles de inocentes. Dos países del Medio Oriente hemos visto muy sufridos últimamente, Irak
Siria, Irak, socio de Venezuela en el Medio Oriente, en la OPEP, y condenamos profundamente todos los ciudadanos del mundo que amamos la paz, respetamos las leyes y respetamos el derecho internacional, estamos predispuestos a la lucha y a la condenación siempre del terrorismo. Y el interpretar el Islam para hacer terrorismo, eso es algo totalmente absurdo, porque el Islam es una religión seria y el Islam no contempla en sí mismo el terrorismo. Es una mala interpretación y perversa de ello. Es entendible. Las Naciones Unidas acaba de emitir, yo soy un respetuoso del derecho internacional y por supuesto de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas acaban de emitir una condenación y en el Consejo de Seguridad se tomó, y fue la mayoría, para esas pruebas nucleares. Además, esos ensayos nucleares han hecho un daño, hay daños sísmicos que son físicos, no solo a Corea del Norte, que les puede hacer el mismo efecto a su pueblo, sino a los vecinos circundantes más cercanos, tanto en lo territorial como en lo marítimo. Y sí, estoy de acuerdo y respeto profundamente las decisiones de las Naciones Unidas, de la cual Venezuela es cofundadora y parte de las Naciones Unidas. Desde que se fundó en 1945 y se firmó el 26 de junio en San Francisco, California, la Carta de las Naciones Unidas, la cual entraría en vigor el 24 de octubre de ese mismo año 1945. Precisamente vamos a ver qué es el Estado Islámico para comprender lo difícil de la situación del Medio Oriente. Estamos dando puntual seguimiento a los terribles acontecimientos de Charlottesville, en Virginia. Condenamos en los términos más tajantes esta atroz exhibición de odio. Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump durante una rueda de prensa efectuada en la Casa Blanca luego de haberse reunido con el secretario de Justicia Jeff Sessions y el director del FBI Christopher Wray para abordar el suceso ocurrido en Virginia después de haberse declarado en estado de emergencia la ciudad de Charlottesville tras una marcha de supremacistas blancos. Una mujer de 32 años perdió la vida y otras 20 resultaron heridas cuando un hombre identificado como James Fields, de 20 años de edad, arrolló el sábado de forma intencionada a una multitud de personas que se oponían a la manifestación de supremacistas blancos que marchaban en las adyacencias del parque de Charlottesville, con el objetivo de impedir el retiro de una estatua del comandante del ejército confederado durante la Guerra Civil, Robert Lee, quien se ha convertido en los últimos años en el emblema de la disputa entre los que creen que representa la insignia del racismo y sus atrocidades y muchos simpatizantes de la extrema derecha y la supremacía blanca que lo adulan como el Salvador del Sur y el hombre que alentó las ideas de una nación blanca. El presidente Donald Trump también aseveró que se haría justicia y todo aquel que haya actuado de forma criminal este fin de semana tendría que rendir cuentas. Esta es una situación también de terrorismo, pero no es lo que decíamos sobre el Estado Islámico. Más adelante vamos a entrar un poco al tema del Estado Islámico con las consecuencias que tiene en el Medio Oriente y en todo el mundo. El grupo Estado Islámico toma el control de la segunda ciudad de Irak, Mosul, y proclama un califato entre Irak y Siria. La organización yihadista y su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, toman al mundo por sorpresa. Pero el grupo ha existido con diferentes nombres desde 2003, cuando surge impulsado por la invasión estadounidense a Irak, que defenestró a Saddam Hussein. El jordano Abu Musab al-Zarqawi lidera la insurgencia yihadista contra el ejército de Estados Unidos y los políticos, principalmente chiitas, que están en el poder. Apoyado de inmediato por Osama Bin Laden, se pone al frente de Al-Qaeda en Irak. Su objetivo, dar el poder a los sunitas e instaurar un Estado Islámico. Pero Zarqawi es abatido en 2006. Al-Qaeda en Irak se transforma en Estado Islámico, pero, rechazado por las tribus sunitas locales, pierde fuerza. El grupo resurge con la Guerra Civil Siria. Abu Bakr al-Baghdadi, otro veterano de la insurgencia antiestadounidense, está ahora a la cabeza. En 2013 propone fusionarse con el Frente al-Nusra, activo en Siria,
pero este se rehúsa y Al-Qaeda reniega de al-Baghdadi. Es la ruptura, pero Abu Bakr al-Baghdadi y su nuevo Estado Islámico en Irak y el Levante, transformado en Estado Islámico en 2014, continúa expandiéndose. El territorio del califato decretado por el grupo Estado Islámico se ha reducido desde el lanzamiento en agosto de 2014 de una contraofensiva apoyada por las fuerzas internacionales, pero aún controla amplios territorios e importantes ciudades como Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Gracias al tráfico de petróleo y de antigüedades, a las extorsiones y a un sistema de impuestos, el grupo dispone de un tesoro de guerra. Cuenta con miles de combatientes, entre ellos exmiembros del ejército de Saddam Hussein y de numerosos extranjeros. Atentados espectaculares contra sus enemigos proclamados en la región o lejos como en Francia, decapitaciones filmadas de rehenes, el grupo Estado Islámico ha hecho de la puesta en escena del horror su marca de fábrica. Vamos al corte, pero seguimos en otros escenarios con la información internacional. Usted está viendo Brújula Internacional. Todos los domingos, la pantalla de Globovisión lleva a los hogares de los venezolanos un resumen semanal de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Resumen de noticias nacionales, de 4 a 4:30 de la tarde. Resumen de noticias internacionales, de 4:30 a 5 de la tarde, por Globovisión. ¿Buscabas esto? ¡Ma! Chocomac es la bebida chocolatada para acompañar tus comidas, enriquecida con los nutrientes que necesitas. Ahora todos buscan Chocomax. Encuentra el sabor. En Alpeglass, ahora también instalamos. Le ofrecemos servicio e instalación profesional de sistemas para vidrios templados y laminados, ventanas panorámicas, puertas de baño, barandas de vidrio, fachadas comerciales, tiendas y oficinas. Alpeglass, todo para la instalación profesional de cristalería en un solo lugar. Los temas económicos siempre causan impacto en nuestra vida diaria. Por eso, en Noticias Globovisión Economía, te presentamos la información más actualizada del mundo de las finanzas, el movimiento de los mercados bursátiles y los mejores consejos de inversión. Noticias Globovisión Economía, de lunes a viernes, a las 3:30 de la tarde, por Globovisión. El asilo político es una institución del derecho diplomático latinoamericano. 1954 es la convención más importante y es especialmente aplicable en nuestros países, aunque hay fórmulas de asilo y refugio también en las constituciones europeas. Pero veamos a qué se refiere precisamente el asilo político y el refugio en América Latina. El término asilo se refiere al auxilio, el resguardo o la protección que se le brinda a una persona. El término político, por su parte, es un concepto con varios usos. En este caso nos interesa su acepción como aquello vinculado a la actividad política. La historia del asilo es extensa y su trayectoria es digna de ser estudiada con detenimiento para poder apreciar su evolución. En un primer momento, se trataba de una medida dentro del ámbito de la religión
y se llevaba a cabo para brindar amparo a los individuos que violaban la ley sin participar en conflictos de naturaleza política, es decir, a los delincuentes comunes. Dado que los gobernantes no mostraban ningún tipo de piedad por estas personas, el asilo se destinaba a ellos de forma exclusiva, dejando por fuera a los delincuentes políticos. La reforma generó una inversión en este punto de vista, y así con los años, esta institución social empezó a orientarse a las personas perseguidas por los gobernantes a causa de sus ideales, y dejó de beneficiar a los delincuentes comunes. Con respecto al espacio en el cual se puede ofrecer asilo político, cabe mencionar que desde la antigüedad y hasta tiempos posteriores a la Edad Media, se utilizaban los edificios religiosos. Actualmente, en cambio, la totalidad de las tierras de un Estado extranjero sirven para conceder el asilo político. Actualmente, el asilo político es la asistencia que se le otorga a un individuo extranjero que tuvo que huir o fue expulsado de su país debido a razones relacionadas a la política. Suele entenderse como el derecho de un sujeto a no ser extraditado de una nación a otra que pretende castigarlo por sus opiniones o actividades políticas. Por otra parte, se encuentra el concepto de asilo diplomático, el cual se refiere a la permanencia de una persona perseguida por su país en una extensión del territorio nacional para evitar ser juzgada por un delito político. Los sitios aptos para dicha permanencia, de acuerdo con las conversaciones diplomáticas, son la residencia del embajador, un búnker de guerra anclado temporalmente a algún puerto extranjero y la sede del consulado o embajada. El derecho de asilo está resguardado por diversas normas internacionales que establecen obligaciones y responsabilidades para los países de acogida y para los individuos que solicitan el asilo. La finalidad del asilo político es proteger a la persona que, por sus ideas o sus acciones políticas, sufre una persecución en su país. Si el país de acogida rechaza el asilo y el individuo debe regresar a su tierra, en ella puede ser encarcelado o castigado de la forma en que lo establezca la ley de dicho país. Si el asilo es eminentemente por razones políticas y son las embajadas donde puede refugiarse cualquier venezolano y cualquier embajada acreditada, por supuesto tiene que calificar el delito el Estado que recibe y le dan el salvoconducto para irse a otro país. Así pues nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, pero los dejamos con el siguiente micro también sobre la Unión Europea, donde también el asilo y el refugio está consagrado en las constituciones y lo vemos recientemente con las guerras en África y en el Medio Oriente. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes. Historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad creada para propiciar la integración política y económica de los estados de Europa, actualmente compuesta por 27 países. En 1950, 5 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron sumidos en la devastación. Con la pérdida de vidas y daños materiales, sufrieron gravemente en su economía y su prestigio a nivel internacional. Para restaurar la confianza y la economía entre los países europeos, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propuso la creación de una única autoridad que manejara las producciones del acero y el carbón que se realizaban en Europa. Los países, al ser parte de esta organización, encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos, ya que el acero y el carbón eran indispensables en la industria armamentística. En 1951 se firmó en París el tratado que institucionalizó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con el tratado se logró el crecimiento de una economía autónoma en los países europeos, debido a la producción de los derivados del acero. En 1957, los países integrantes de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmaron los Tratados de Roma, que dieron origen a la Comunidad Económica Europea, organización internacional creada para buscar un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y capitales. También se creó la Comunidad Europea de Energía Atómica
para el desarrollo de una industria nuclear propia. En 1986, por medio del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se firmó el Acta Única Europea, que tuvo como misión crear el Consejo Europeo, ente que reúne los jefes de Estado e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior, así como una cooperación de seguridad internacional. En 1992, los países pertenecientes a la Comunidad Europea firmaron el Tratado de la Unión Europea en Holanda. Este tratado creó la Unión Europea, organización que promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. La ciudadanía perteneciente a la Unión Europea puede circular y residir libremente en cualquiera de los países afiliados. En 1993, la Unión Europea decidió la creación de una moneda única europea, llamada el euro, que entró en circulación en el año 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Actualmente, la Unión Europea ha alcanzado en las instituciones internacionales el rango de gran potencia en niveles económicos, comerciales y monetarios. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentaron